chicos, y Respecto. una de ellas muy importante es que ellos se hacen, ¿no? Que se generan entre ellos, decían en el recreo, ¿por qué no negaban que eran de origen judío si los iban a matar? ¿Hay algo que vos al respecto puedas mencionar o Bien. decirnos? Ustedes vieron seguramente que de qué manera, antes de que en la etapa previa a que vayan a parar a los campos de concentración, a los judíos se les obligó una forma de identificarlos, que eran de origen judío. Como ellos son muy, una de las religiones que más respeta sus orígenes, ¿no? Ellos, identificatoriamente, Hitler les obligó que tengan el escudo de la estrella de David. ¿Ustedes vieron eso? La estrella de David. Bien. La estrella de David, ellos tenían que tener en todos, si no contaban con eso, en principio se organizaron guetos como barrios solamente de judíos. Se los concentraba todo en un solo lugar y tenían que tener esa insignia. Incluso Ana, ella va comentando en el libro, Ana Frank comenta las distintas situaciones que estaba pasando a su alrededor. Lo que estaba pasando en el colegio, en el barrio, ella va contando en su diario, ¿no? Todas esas cosas. Y marcaban la diferencia de judíos con el pueblo, con los alemanes, ¿no? Entonces, en ese caso, tenían que tener la estrella. El que no tenía la estrella era automáticamente apresado. Apresado, lo golpeaban, todo, ¿no? Era como tranqui todavía el régimen previo a lo que fue el campo de concentración. Así que en ese caso, ellos tenían que ser identificados de esa manera. No podían negar su origen, no había forma de negar, porque como ellos eran un pueblo muy unido, y que respetaban a rajatabla lo que es sus tradiciones, no podían negar. No como Judas, que alguien dijo que negó a Jesús 3 veces, no, ellos no, y aparte eran identificados, había colegios especialmente para judíos. Para judíos era una comunidad que el sábado, el día sábado, para el judío es sagrado. Argentina, Buenos Aires particularmente, tiene una de las comunidades judías más grandes de Latinoamérica, chicos. Durante los 90, la embajada de Israel y la Mutual Judío recibió 2 atentados que hasta el día de hoy no se pudo determinar quién fue el responsable. Argentina, Buenos Aires. ¿Ustedes fueron en alguna oportunidad a Buenos Aires, a la capital? No sé si ustedes vieron en el centro, van a ver muchas personas con rulitos y con un pequeño gorrito chiquito, siempre vestido de negro, el famoso kipá. Ellos son judíos. En el centro, particularmente en el barrio de Once, gran escuela judía, esto que le decía anteriormente, tienen sus propios colegios, todo, y respetan a rajatabla el día sábado. El día sábado ellos no pueden tocar dinero, no pueden hacer ningún tipo de trabajo físico, nada. Es sagrado para el judío ese día, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, cuando comenzó lo que es el movimiento nazi en Alemania en sí, se les prohibieron de todo eso. Se los concentró, un nombre técnico que ustedes lo van a profundizar seguramente en cuarto año, los guetos. ¿Qué es un gueto? Es un barrio donde se los destinaba a todos ahí con esa insignia que era la estrella de David, identificatorio de todos los demás. Aquel que no tenía o que se negaba, la SS, que era la policía de Hitler, ¿no? Una policía especial, sería una inteligencia, ¿no? Un sistema represivo, le daban una paliza, los quebraban todo a las personas que negaban su origen, ¿no? Y como ejemplo para que sea identificado. No podían negar sus orígenes en ese sentido. Así que esa era no había forma, no como hoy en día va a decir, no me siento, no, ellos y más en esa época eran muy aferrados a sus tradiciones, particularmente. Así que eso era imposible negar, ni los niños, porque ya era una cultura que iba de padre a hijos.
el respeto del Sabbat, el tema de la religión, su cultura. Porque la pregunta que siempre se le surgía a los intelectuales era la siguiente: ¿por qué un pueblo intelectualmente tan avanzado como era el pueblo alemán llegó a eso? Según los estudios, decían que Alemania era uno de los países más avanzados en cuanto a educación. Dice, ¿por qué llegó a esta situación, no? ¿Cuál es una interrogante abierta que todavía discuten los pensadores, los intelectuales discuten sobre esto? ¿Por qué Alemania permitió que suceda eso? Desde el punto de vista del razonamiento, eran los más avanzados, los intelectuales más avanzados eran de origen alemán, inventores, catedráticos, dice, ¿cómo puede ser que haya llegado a esta situación? Y no logran responderse. Todos se remiten a una teoría, la condición en que se encontraba el pueblo alemán. No podemos ser también tan tajantes de decir todo el pueblo alemán actuó de esa manera, pero hizo oído sordo y como que se tapó los ojos de lo que estaba sucediendo. La gente decía, hay olor a carne quemada de los pueblos cercanos de los campos de exterminio. Se sentía olor a carne quemada. Eran chimeneas gigantescas, pero chimeneas gigantescas donde estaban los campos de exterminio, donde se incineraba la gente. Cuando entra el ejército norteamericano, entrevistan a la gente de los pueblos cercanos y le decían si ellos sabían de eso. Decían que no sabían, pero se sentía como olor a carne quemada. ¿Y qué no vas, siendo alemán, no vas a preguntar qué está pasando a los soldados que pasaban ahí? No. Era como algo encubierto. Sabían que pasaba. ¿Vieron que a veces uno sabe que pasa algo en la casa y no sabe que está pasando algo, pero no quiere preguntar? Y de alguna manera es cómplice de lo que está pasando. Sabían lo que estaba pasando, pero mejor no preguntar. Profe, igual, preguntarte algo muy importante también que se genera acá entre los chicos, preguntas que ellos tienen, por ahí no se animan a hacer, sí. Pero está relacionado con los entes, aquellas organizaciones. ¿Qué papel tuvieron durante esa época? Entes que incluso a día de hoy son importantes, como por ejemplo la Iglesia Católica, bueno, la ONU no, porque se formó a raíz de eso, sí. Sí. Mira, hay una discusión grandísima. ¿Por qué? Porque el Papa, ¿no?, la máxima figura católica a nivel mundial, ¿no?, plantea sus críticas. Incluso un señor que ustedes no creo que lo hayan escuchado nombrar, se llamó Ratzinger, ¿no? Él fue papa de origen alemán. Y en esa época, el Papa creo que ya falleció, ¿no? Se ha dicho que él perteneció a la juventud nazi. Tendría creo que 12, 13 años, ¿no? Pero ¿qué pasa? Era como le decíamos anteriormente. Venían adoctrinador, yo sería un adoctrinador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vengo acá y doy una clase de que Hitler nació para ser el líder del mundo. Pasaban por todos los colegios, personas que se presentaban voluntariamente y iban a los colegios y decían, ¿quién quiere formar parte del ejército nazi? A chicos, 12, 13, 14 años, dice, porque nosotros fuimos elegidos divinamente por la providencia para ser el país más poderoso del mundo. Venían a los niños y les llenaban la cabeza los adoctrinadores, ¿no? Ya todo esto preparado. Y difundían esto, ¿no? Y en el caso del que fue papa, ¿no?, él habrá sido un adolescente como todos ustedes, y obviamente que si toda la escuela está actuando así, no va a actuar de forma distinta, ¿se entiende? Entonces, en ese contexto, las críticas que se le hizo a ese papa fue que él participó, pero era un adolescente, en un contexto particular donde era una ola que arrastraban a todos. La Iglesia en ese contexto hizo sus denuncias, criticó lo que estaba haciendo, crítica, ¿no? Pero no, más de una crítica no fue lo único que pudo hacer, porque gran parte del pueblo alemán, obviamente que
era católico, una gran parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero no llegó a eso, al contrario. Los sacerdotes, muchos fueron presos políticos por las críticas que se hacían. Tengamos en cuenta otra cosa, chicos. Todo esto se hacía secretamente. Yo le puse a propósito este concepto, la policía nazi, ¿no? Las SS, que eran los encargados de los campos de concentración, era una policía secreta que tenía Hitler que se dedicaba exclusivamente a la solución final. Eran personas ya electas, previos estudios psicológicos, porque los que iban a hacer este tipo de campos de exterminio, ¿no? Comandar esos campos de exterminio, tenían que ser una persona preparada. Se llamaba la burocracia, un sistema burocrático perfectamente organizado que se dedicaba al exterminio de seres humanos. La burocracia. Hay una pensadora intelectual de origen judío que se llamó Hannah Arendt, que ella habla de la burocracia, ¿no? De cómo los nazis de la SS lo consideraban a los que estaban al frente de los campos de concentración, ¿no? Era como ir a trabajar todos los días a una fábrica de, ponerle de enlatado de tomate. Traían los tomates, un sector lo pelaba, otro lo procesaba, lo que no servía lo tiraban. ¿Cómo funcionaba esta fábrica? Lo traían en los trenes, lo depositaban, lo que servía lo utilizaban, lo que no, lo mataban. Al fin de cuentas todo era terminar. Ella hace una analogía de esta manera, ¿no? Y como para la persona era común y corriente, terminada su trabajo a las 6 de la tarde, se iba y estaba con su familia. Mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Re bien, re bien. Hoy la producción estuvo muy bien, muy bien. Algo naturalizado de lo que estaban haciendo era algo normal, como ustedes venir al colegio. No era algo aberrante, algo monstruoso, no era eso. Era un trabajo común y corriente, era eso. Como la psiqui del ser humano, porque esas personas, para llegar a estar al frente de eso, ya habían pasado una evaluación previa, ya estuvo todo pensado, porque llegó el momento, no fue en principio la solución final, ¿no? En 1933 comenzó eso, en 1938, ya cuando el partido nazi, el gobierno alemán de Hitler, ya estaba bien empoderado, estaba firme en el gobierno y en el dominio de casi toda Europa. A partir de ahí dice, bueno, vamos a aplicar la solución final, el exterminio masivo de los judíos. Y eso fue algo de a poquito, y se fue buscando las personas que estén al frente, ¿no? Porque hubieron un montón de personas, no fue una persona Hitler, no. Se rodeó de personas para hacer lo que hicieron. No fue una persona, fueron miles de personas. Desde soldados, porque la esposa de mi amor, ¿qué hiciste hoy? Y bueno, ¿qué hice? Maté judíos. Llegaban todos, veían a sus hijos, todos eran personas de familia, conservadoras, pero siempre focalizando como Alemania tenía que ser el líder mundial. Imagínate, papá, ¿qué hiciste hoy? No, obviamente no le va a decir, no, trabajé mucho hoy, te veo cansado, te veo como tenso. Se iban al colegio, los chicos, normal. Pero en el niño a pijama rayas, eso muestra la actividad que desarrolla el papá y después vuelve a su casa y juega con su hijo, charlan con su esposa del día de trabajo. Es un día normal. Pero detrás de eso existía barbaridades sin límite, atrocidad en su máxima expresión. Nada más y nada menos la destrucción del otro por un ser humano. Imagínense. Profe, en la segunda parte del diario de Ana Frank aparecen los nombres de Gandhi y Sí. Mussolini, que ella nos menciona en esta parte, la cual lleva por nombre Caos y Miseria. Sí. ¿Qué puedes decirnos al respecto de estos dos señores? Bien,
¿Escucharon hablar, chicos, de Mahatma Gandhi? No, Sí. seguro que sí. Sí, sí. Es una persona, es de la India. Primero y principal, ubicámonos en la India. Vayamos específicamente a la India. Concepto imperialismo que lo van a ver en cuarto, ¿no? La India estaba principalmente controlado por el Imperio Británico, por Inglaterra, ¿no? Un tipo, Mahatma Gandhi, dice: yo voy a hacer huelga de hambre, una forma pacífica. Y como era una persona muy respetada, él se había formado intelectualmente en Inglaterra, ¿no? En Londres, y después volvió justamente para terminar con el dominio de Inglaterra sobre la India. Los dos países más poblados del mundo, chicos, hay dos países que tienen la mayor cantidad de habitantes en el mundo y que entre esos dos países llegan al 47% de habitantes. ¿Cuáles son esos dos países? Exactamente. China, entre los dos países, que tienen muy buenas relaciones entre ambos países, si ellos quieren adueñarse del mundo, lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. Imagínense, casi llegan entre los dos a los 3.100 millones de personas, chicos. Es impresionante la cantidad. Gandhi dice: voy a comenzar una huelga de hambre para terminar con el dominio británico sobre la India. Comienza la huelga de hambre, dice: no compremos ningún producto, no consumamos nada de lo que sea de origen inglés. Lo logra. Es puesto en cautiverio expreso Gandhi, ¿no? Y mantiene así, como él tiene una influencia impresionante en la sociedad, logra esto. Tiene que pasar varios años, ¿no?, para que se logre eso, y finalmente Inglaterra decide, el Imperio Británico decide dejar India. Pero pasa un tiempo. Por eso lo toma como referente, ¿no? Anna, un hombre que ya había comenzado a tener influencia a nivel internacional. Ustedes buscan la figura de Gandhi, van a ver una persona bien flaquita, siempre muy humilde, de viejito, que está con una túnica. Dos casos nombró Lourdes. Y el otro, ¿quién fue el referente de Hitler? Porque usted dice, bueno, aparte de odiar a los judíos, tiene que tener algún referente en quién tomar como ejemplo. Benito Mussolini. Benito Mussolini fue uno de los líderes de los camisas negras en Italia. Benito Mussolini. Tienen una excelente relación. Siempre se reunieron ellos dos. Siempre, antes de que llegue Hitler al poder, siempre tenía contactos políticos con Mussolini, ¿no? Se nutrió, aparte de haberse nutrido intelectualmente de todo lo que había leído Hitler, ¿no? Esta persona, Benito Mussolini, en Italia logra lo que es el movimiento fascista. El movimiento fascista lo que plantea como principal eje es justamente el control a través de la fuerza. Partido único. Partido único. Todo lo que están alrededor tiene que estar identificado 100% con el partido. Si no está identificado, tiene que ser ejecutado. Tiene que tener una total lealtad al partido. Y el que no está de acuerdo, ejecutado. En esa época, si yo le hablo de Mussolini, estamos hablando de 1917 más o menos, que es la época que se recupera, que sale del hospital Hitler, ¿no? Hay 3 ejemplos de fascismo en Europa. En Rusia tenemos uno que es Lenin, que posteriormente lo sucede, que es Stalin, Mussolini como principal motor de fascismo. Después Stalin hace en Rusia, porque Rusia dependía del zar, ¿no? Ahí comienza también este movimiento fascista. Pero Mussolini fue de alguna manera el que más influyó en Hitler, ¿no? Y de llevar adelante esa política en Alemania. Eran amigos en ese sentido. Se nutrió de todo lo que fue la ideología fascista. Por eso hablamos de fascismo alemán,
y fascismo italiano. Si ustedes se tienen que remontar al origen del fascismo, lo podemos tomar como punto de referencia a Italia. Hay videos cortos, ¿no?, donde se ven el movimiento de los camisas negras, cómo los identificaban a los fascistas de camisas negras, porque comenzó un movimiento de izquierda, ¿no?, en Italia, que intentó llegar al poder, pero con la llegada de Benito Mussolini y los camisas negras se los ejecutó a todos. Así que eso, si quieren, son los dos referentes importantes que nombra Ana ahí en el libro. Así que. Lo que no alcanza a nombrar, profe, ya en la última parte del diario, ¿no?, que ya es donde finaliza su escritura, con respecto a las dos bombas atómicas, que Japón. es algo también históricamente importante. Sí, no. O sea, al respecto, porque dónde cayeron, cuál fue el país, qué atrocidad, otra atrocidad, tremendo. Sí, Es tremendo eso. Ellos Claro. tienen una idea, porque de hecho acá el alumno está comentando. Sí, Nagasaki, Hiroshima, impresionante. Sí, no, chicos, ¿Qué eso. nos puedes aportar al respecto? Vos sabés que lo que comenta la profe Lourdes es muy importante. Hay una película que yo no la vi, que probablemente ustedes por ahí son más cinéfilos. Yo no la vi esa película, una película nueva, creo que es del año pasado, de este año, que ganó varios premios. ¿Cómo es que se llama? Esa película que habla del el que diseñó las bombas atómicas. El caso, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo, porque varios chicos, yo no vi esa película. No sé si es Oppenheimer, algo así, un nombre. Oppenheimer. Exactamente, esa es la película. Todos los chicos en cuarto año dicen, profe, tiene que verla. Yo no la vi. Los chicos me dicen, profe, tenemos que ver esa película que ilustra eso. ¿Qué pasa? En la Segunda Guerra Mundial se dividen en dos grupos, los del eje y los aliados, los del eje del mal. ¿Quién eran los del eje del mal? Era Japón, Alemania, Italia, en la Segunda Guerra Mundial. Esos eran los del eje del mal. Y todos los aliados eran Rusia, Inglaterra, Francia, Brasil. Hubieron muchos países de Latinoamérica que participó, pero no Argentina. En la Segunda Guerra Mundial tenías que tomar partido por quién estabas orientado, ¿no? Estados Unidos, ¿no?, que cumple un papel central en ganar la guerra, ¿no? Entonces, esos tres que formaban parte del eje del mal, está Japón, ¿no? Que ustedes vieron todas las películas, Pearl Harbor seguramente, ¿no? Una película que plantea justamente el bombardeo de una de las bases de Estados Unidos por parte de Japón. Y ese hecho, en esa época estaba un presidente que estaba en silla de ruedas, ¿no?, que él justamente plantea de utilizar, de la única forma de parar a Japón era utilizando la bomba atómica, que era la primera vez que se usaba. Y dice, lo vamos a parar a Japón antes que cobre más poder, ¿no?, y utilizan la bomba atómica. Y es la primera vez en la historia que se usó, hoy en día se diría denominado como bomba de destrucción masiva, porque en esos dos lugares estratégicos que se tiró la bomba, que fue en lo que decía su compañero, Hiroshima y Nagasaki, según se calcula que en cada uno de los donde tuvo detonación la bomba fueron aproximadamente 300.000 personas que ni sabían, estaban como nosotros, capaz estamos en el colegio, ¿no?, pero fue a la madrugada cuando tiraron la bomba. Personas que estaban durmiendo. Ahí se incorpora en la guerra otro concepto que se llama daño colateral, chicos. En las guerras, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, era un campo de batalla, luchaban dos grupos y morían los soldados. Pero en la Primera Guerra Mundial hay el daño colateral. ¿Quién es el daño colateral? Nosotros. Estamos acá, como está pasando hoy en día entre Rusia y Ucrania, bombardean un colegio o un hospital.
Eso, desde el punto de vista bélico, se llama daño colateral. Personas comunes y corrientes, civiles, que somos nosotros, bombardean un colegio, un hospital o un subterráneo, como ha pasado estos días en la guerra entre Ucrania. ¿Vieron? Ahí fue un daño colateral para que el gobierno japonés pare de participar del eje del mal. Y lo logró, porque a partir de esa situación, Japón decide retirarse del apoyo a Hitler. Un daño colateral, muchísimas personas inocentes, en su mayoría personas civiles como nosotros, perecieron en esos dos ataques. Esa fue la razón de que dice Japón, nos retiramos. Al día de hoy, profe, se habla del daño que aún queda. Por supuesto, el daño, porque contaminó. Hay muchos niños, si ven en YouTube, que el efecto de una bomba, lo que contaminó el aire, muchas personas, muchos absorbieron ese gas contaminado, ¿no? Y hasta el día de hoy hay niños que aparecen sin un ojo, con dos cabezas, sin brazos, sin piernas, solamente de esta parte para arriba. Si ustedes ven, son una cosa muy fea, que fue producto de esos ataques, especialmente para destruir y para contaminar. El pensamiento que existía en esa época era un pensamiento belicista de guerra, ¿no? De decir, bueno, tenemos que ganar, sin importar el costo. Y dentro de ese costo, ¿quién estaban? Las personas comunes y corrientes que no participaban de la guerra, que tenían su vida relativamente, vivían cotidianamente como vivimos nosotros, ¿no? Pero formaban parte de una guerra y pagaban los platos rotos de los que combatían. Así que... Muy interesante, ¿no? Sí. Y bueno, para ir finalizando, preguntarte, profe, posguerra. Posguerra. ¿Qué puedes decir más? Hay un concepto que lo van a aprender en cuarto año que se llama Plan Marshall. Plan Marshall, ¿no? El Plan Marshall fue la reconstrucción de Europa. Ahí después otro concepto que se va a derivar después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, que el mundo se divide en dos, comunista y capitalista, ¿no? El Plan Marshall que plantea, ¿no? La reconstrucción de toda Europa, con el financiamiento de ¿quién? De los Estados Unidos. Ahí, ¿quiénes salieron fortalecidos de esa Segunda Guerra Mundial? Dos potencias que históricamente van a estar en confrontación, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ustedes lo van a ver seguramente en historia como URSS. Y el otro es Estados Unidos. Esas dos potencias salen ahí como beneficiosas de este conflicto, porque fueron lo que más hombres pusieron a disposición y más arsenal bélico durante durante la guerra, ¿no? Y ahí la reconstrucción de toda Europa es por parte de Estados Unidos. Por eso siempre Europa, el continente europeo en sí, Rusia pertenece a Europa del Este, pero Rusia nunca formó parte históricamente desde la Revolución del 17, nunca sintió una orientación hacia la Europa francesa, española, sueca. Forma parte de Europa, pero a la vez, si ustedes ven el mapa de Rusia, es gigantesco, chicos. Es el tercer país con más habitantes. Tiene 400 millones aproximadamente. 400 millones es una sábana, ustedes ven en el mapa ahí, es gigantesco, imagínense controlar todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Termina la guerra, el Plan Marshall se pone en práctica y reclama Rusia lo que le correspondía después de la guerra, ¿no? Porque necesita beneficios económicos. Y hay un conflicto ahí entre Estados Unidos que comienza a raíz de eso, ¿no? Porque ¿qué es lo que le habían prometido a Rusia? Territorio. Se queda con Polonia, con Ucrania. Hoy en día el mapa geopolítico de Europa está organizado de otra manera, pero si ustedes buscan en internet el mapa geopolítico hacia 1960 de Europa, es totalmente distinta. Le van a aparecer todo URSS,
Unión Soviética, Unión de República Socialista Soviética, ¿no? Después, en el 89-90, comienzan movimientos independentistas que deciden separarse de Rusia. Pero eso también, la Segunda Guerra Mundial armó un caos en Europa, chicos, después de haber terminado. Porque Rusia se queda con gran parte, Estados Unidos pone plata en toda Europa para recuperarse. Y bueno, ahí comienza otra tensión que después ustedes lo habrán escuchado nombrar, que se llama Guerra Fría, ¿no? Claro. Guerra Fría, ¿por qué Guerra Fría? Porque según dicen, nunca hubo un disparo. Fue todo una guerra mediática, de espías. Esto hay muchas películas que por ahí ilustran eso. No fue hubo confrontaciones o escaramuzas, como le dicen desde el punto de vista bélico, ¿no? Hubo escaramuzas, pero nunca fue una guerra. Siempre quedó esto después de Nagasaki y Hiroshima, de la bomba atómica, de apretar el botón rojo, dice. No, dice que existían 2 teléfonos rojos que solamente usaba el presidente norteamericano y Stalin. Al momento de que comenzar como una guerra mundial entre estos 2 países y usar todo ese arsenal bélico de destrucción masiva, que según dice hasta el día de hoy existe, por eso se da estas situaciones, ¿vieron? Pero el resultado de la Segunda Guerra Mundial, después de la reconstrucción, fue la tensión hasta el día de hoy, ustedes todos lo conocen a Putin, ¿no?, entre estas potencias, Estados Unidos y Rusia. Pero si lo quieren pensar hoy, ¿quién es el país más poderoso del mundo hoy en día? Desde todo punto de vista, en todo sentido. China es un mundo aparte que nosotros no sabemos qué pasa en China. No sabemos porque ellos controlan todo. Teléfonos, ellos no tienen Facebook, no tienen Instagram, el creador de... ¿Por qué el TikTok no es aceptado en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Quién es el creador del TikTok? Porque es de origen chino. Lo que pasa en China no se sabe. Nadie sabe. Solamente saben los chinos. Como un interrogante abierto para el futuro. Yo, una sugerencia que le daría es que aprendan chino. Gracias por la atención, chicos. No, por favor, gracias a vos, profe.